sigue abierto a las negociaciones, pero le vuelve a exigir al ejército de Israel y al gobierno de Israel que respeten la tregua después de esta mortífera andanada de bombardeos. En las últimas horas esos bombardeos habrían afectado a una instalación de la ONU. El propio gobierno de Hamás también ha confirmado que se ha producido la muerte de un trabajador de la ONU sin dar más datos sobre la nacionalidad de ese trabajador de Naciones Unidas. Fuentes de ese organismo han confirmado a Blue Radio que el ataque en efecto se ha producido, pero por el momento no han confirmado el fallecimiento ni las circunstancias del número de personas heridas que habrían resultado afectadas como consecuencia de ese bombardeo que ha tenido lugar en las últimas horas contra una instalación de la ONU. De hecho, varias imágenes publicadas desde la franja por personal de la ONU muestran a hombres ensangrentados, con chalecos de la organización, siendo trasladados a un hospital de la franja. Pero insisto, por el momento no hay datos claros sobre las identidades de esos trabajadores que estarían al servicio de las Naciones Unidas. En los próximos minutos debería haber una rueda de prensa desde Bruselas, desde la capital comunitaria, donde se darían más datos sobre ese ataque. Insisto, la última cifra de muertos que tenemos es la de 970 en apenas 48 horas. Y el gobierno de Israel ya ha advertido que no va a cesar en sus ataques y que esta va a ser su manera por el momento de relacionarse con Hamás hasta que no haya un cambio sustancial en su comportamiento, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. El mejor talento que... El DANE intenta defender el rigor, la seriedad y su independencia en el manejo de las estadísticas después de la imprudencia del presidente Gustavo Petro, que se le adelantó al DANE y reveló el dato oficial de crecimiento económico para enero, que fue bueno, 2.6%. Se quejan ANIF, Fedesarrollo, los gremios, los economistas, porque publicar un dato antes de tiempo puede afectar las reglas del mercado, porque hay una ley, la de publicidad, la del manejo de datos públicos, que impide al gobierno, porque se supone que el DANE es un instituto oficial, pero que no sigue instrucciones del gobierno. Obviamente lo que está quedando demostrado es que el DANE tiene los datos, llama al presidente Petro, lo celebra el presidente Petro desde sus redes sociales y termina violando los protocolos alrededor de la publicación oficial. Una cifra de crecimiento económico que, por otro lado, habla bien del comienzo de este año para Colombia. El senador Alirio Barrera, que fue gobernador de Casanare, Felipe, es el del sombrero de la Comisión Séptima del Senado. Está escribiendo esta mañana un mensaje, producto pues de todo el ambiente polarizado, de profunda hostilidad política, Felipe, aclarando que el caballo era su amigo, era mi mejor amigo y compañero. Pasaporte. Felipe, imagínese tener que aclarar que el caballo se murió por una picadura de serpiente. Sí. Y porque el señor que lo guiaba en ese momento no era una bestia, que fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Todo derivado de la pelea de ayer entre el representante Mondragón y el senador Alirio Barrera. Sí, lo que hablábamos, Néstor, es que ya es el grado tal de degradación que por supuesto, pues ya meterse uno con el caballo pasaporte, en fin, es la degradación total. Y lo que vimos ayer en el Congreso y la actitud del doctor Mondragón o sea, caímos en lo más bajo, ¿no? ¿Qué queda ahí en adelante? ¿Qué, la puñalada trapera? 8:04 a.m, Felipe. Quiero saludarlos a los dos, a Alirio Barrera y a Mondragón, Alfredo Mondragón, que es el representante a la Cámara del Pacto Histórico. Doctor Mondragón, buenos días. Buenos días, Néstor, saludar a la audiencia. ¿Qué fue lo que pasó en esa discusión que tuvieron al final? ¿Esa molestia suya con Alirio Barrera fue por qué? Bueno, la molestia creo que era evidente segundos después que se anuncia el hundimiento de la reforma laboral, lo cual yo he calificado una masacre laboral porque es negar la posibilidad a más de 400.000 jóvenes que puedan recuperar sus derechos laborales, a más de 600.000 mujeres que hacen el trabajo doméstico que puedan ser vinculadas con contrato de trabajo, a más de 37.000 madres cuidadoras, madres comunitarias que puedan ser vinculadas directamente al ICBF, pues les terminan de masacrar las posibilidades de tener dignidad laboral. Y ¿pero qué era lo que le gritaba? ¿Usted le gritaba a Alirio Barrera masacrador?
Ahí en el video creo que es claro, le digo al señor Alirio Barrera con su, creo yo, macabra serenidad después de haber cometido semejante masacre laboral, de negarle los derechos a la población, no le iba a aguantar una mirada, como se lo dije, de matón. Quería desafiarme delante de todo el mundo, y pues yo sé que el señor Alirio Barrera tiene cercanías políticas con personas como John Calzones, con quien hizo campaña y que estaba en la cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Viene de tener vínculos políticos con Oscar Iván Zuluaga, vinculados a procesos por corrupción, pero pues yo no me voy a dejar intimidar, y creo que de manera pero acláreme, doctor Mondragón, acabo de escucharle una frase sobre la que le pediría que me aclare. ¿Qué quiere decir macabra serenidad? Sí, después de cometer semejante acto tan abominable contra el pueblo colombiano, de negarle una reforma laboral que le recupera los derechos que precisamente le quitaron ellos en la época de Álvaro Uribe Vélez con la ley 782, una ley ordinaria, es decir, no una ley estatutaria como ahora presuntamente se quieren librar del pecado, diciendo de que fue una decisión técnica el hundimiento, que porque esta ley tenía que haber sido estatutaria y no ordinaria. No, nosotros estábamos modificando precisamente o recuperando los derechos que le quitaron al pueblo colombiano con una ley ordinaria del año 2002, la ley 789. Cuando este senador acaba de cometer semejante acto tan oprobioso de masacrarle los derechos laborales al pueblo colombiano, me parece que es supremamente inconcebible tener una supuesta moderación, creo yo, un poco maniática, ¿ya? Después de cometer semejante acto tan abominable, presumir de que está tranquilo y sereno. Y entonces el problema para usted es que él estaba macabramente sereno, macabramente tranquilo. Para mí el problema es que no puede ser que una persona que acaba de cometer semejante acto tan abominable pretenda que después nos va a querer intimidar, ¿cierto? Con su mirada de matón. Esa es la parte que quisiera con su mirada de matón, que fue lo que le dije ahí, y lo repito aquí con toda la tranquilidad, ¿ya? Y tengo toda la disposición de confrontarlo y no dejarme amedrentar. No nos vamos a dejar llenar de miedo. El pueblo colombiano ya se le acabó el miedo. Pero, doctor Mondragón, es que discúlpeme, no lo he entendido. ¿Cuál fue la intimidación de Alirio Barrera si usted me acaba de decir que él estaba macabramente sereno? Sí, yo le comparto la versión según la cual personas que puedan manifestarse levantando la voz, su inconformidad con situaciones, es una forma relativamente natural de expresar las emociones, pero aquellos que acaban de cometer actos realmente abominables contra el pueblo colombiano, como hundirle una norma que le recupera sus derechos y que pueda pasearse y salir como si no hubiera cometido ningún acto recriminable y repartirle miradas a algunos congresistas como a mí, desafiantes, sabiendo, discúlpeme un momento, sí, sabiendo que varios congresistas, según informes que se han dado y en varios medios de comunicación, están siendo acusados de tener participación con grupos paramilitares, como lo dijo el señor, como lo planteó precisamente en estos días en un trino la senadora Clara López, en una discusión que hay sobre una declaración del señor Otoniel, que cuando aquí el señor Barreras, que su antecedente y trayectoria política es tener vínculos con Oscar Iván Zuluaga, una persona investigada por desfalcos con lo de Odebrecht, con el señor John Calzones, que estaba en la cárcel ya por lavado de activos mientras hacían campaña política, pues yo sé que ellos están acostumbrados a intimidar a la gente, pero definitivamente a mí no me van a intimidar, y creo que el pueblo colombiano también notificó ayer que no se va a intimidar. El pueblo colombiano está decidido y firme en reclamar justicia social, y parte de recuperar los derechos laborales es la justicia social, así que no esperen de mí una especie de hipocresía de los políticos que después de que están atentando contra el pueblo, entonces quedemos nosotros como si nada. Cuando usted me habla de John Calzones, se refiere al exalcalde de Yopal, ¿verdad? John Jairo Torres, que fue condenado. Sí, un John Jairo Torres, exactamente. Que le hizo campaña al presidente Petro.
Yo no estoy con esa. Yo lo que lo vi fue en estos días con Uribe. Yo no sé Pues si estuvo con Petro. Le cuento que John Calzones fue socio político suyo, de pronto usted no sabía. No, socio político mío no Pero es. le Yo hicieron recuerdo que campaña al cuando el señor, el Polo Democrático, recuerdo muy bien, porque en ese tiempo no tenía ningún cargo, pero estaba escuchando. Pero cuando el Polo Democrático, por la vía de Robledo, le quisieron dar el aval al señor Calzones, fui parte en la base. No teníamos ninguna incidencia en espacios directivos del Polo, nos diferenciamos y nos apartamos. Por lo tanto, no ha sido partidario mío, ¿ya? Así que yo sí soy capaz de responder frente a estos temas. Lo que sí es cierto es que el señor John Calzones en estos días estaba muy flamante en un evento con Álvaro Uribe Vélez, me parece a mí que es supremamente despreciable esas trayectorias. Le voy a decir una cosa, es que hay dos Calzones. Un Calzones que es el de Uribe y un John Calzones que es, que usted me menciona, John Calzones, que es el de Petro. Que es el que le hizo campaña al presidente Petro desde Yopal hace 3 años. Así que y es el mismo que dicen ustedes que estuvo en la cárcel cuando hacía también campaña con Alirio Barrera. Sí, no tengo ni idea, pero le quiero decir, tengo aquí el registro. ¿No tiene ni idea o tiene idea? No sé. Usted está dando una información, ¿la tiene o no la tiene? Tengo el registro de que le hizo la campaña, de que hizo campaña al presidente Petro. Es que usted, como me menciona John Calzones, le aclaro eso. Sí, deploro eso. El otro Calzones es de Pereira. Y deploro que el señor Barrera, aliado político de Oscar Iván Zuluaga, que precisamente Oscar Iván Zuluaga fue ponente de la reforma Ley 789, que en el año 2002 le arrebató los derechos laborales a buena parte del pueblo colombiano. A la juventud del SENA le quitó el carácter laboral del contrato de aprendizaje. A los trabajadores le quitó horas de recargo nocturnos, les quitó porcentajes del pago adicional sobre dominicales. Así que, por supuesto, deploro eso. Sí, porque usted me ha dicho que tengo aquí anotadas las expresiones suyas, que la manera como votaron estos congresistas, y en particular Alirio Barrera, es recriminable y es abominable. Y varios adjetivos. ¿Discrepar de ustedes le parece recriminable, abominable? ¿Y cuándo han discrepado de nosotros? Si lo único que hacen es votar en contra de los trabajadores. Lo único que hicieron en mesas técnicas fue escuchar a algunos sectores empresariales porque le negaban básicamente la participación efectiva a sectores de trabajadores o a los aprendices del SENA, casi que ni los dejaban entrar, y en ningún momento discreparon de nosotros. Cuando hubo un debate real sobre lo que ellos dicen de vincular artículos que tienen que ver con trámite estatutario y no ordinario, cuando dieron de verdad ellos argumentación sobre el informe que dieron unos técnicos del Banco de la República desde el año 2023, que no era para esta reforma y no para la versión anterior. Sí. Así que aquí no hubo ninguna discusión, no están discrepando, lo precisamente fue aplicado para que el pueblo colombiano no recupere, ni siquiera avance en derechos, sino para que no pudiera recuperar los derechos que le han quitado a 23 años. Así que para usted puede ser eso discrepar. Para mí fue una burda votación de darle la espalda y legislar en contra del pueblo colombiano. Sí, representante, le hago una pregunta final. Tengo en la línea a Alirio Barrera, pero quisiera entender usted, y usted sabe que esto se ha viralizado por cuenta de las redes sociales, la gritería después de la sesión parlamentaria. ¿Hay algo que cambiaría de esa imagen? Hay algo que no le entiendo. Que si usted se arrepiente de haber hecho lo que hizo ayer al final de la sesión parlamentaria. No, yo, ¿por qué me voy a arrepentir de decirle lo que el pueblo colombiano le está diciendo a esta clase política tradicional? Que no nos vamos a llenar de miedo y vamos a levantar la voz en defensa de los derechos laborales. Solo aquel que considere que el pueblo colombiano y el país se desarrolla teniendo al pueblo colombiano como mano de obra barata, definitivamente se está quedando en el pasado. El señor Alirio Barrera del Centro Democrático no es un capitalista, es un atrasado que sigue creyendo que para darle incentivos al empresariado hay que precarizar al mundo del trabajo. Vive echando un cuento
de que si un empresario tiene que tratar igual a un trabajador que lleva 10 años de experiencia con un aprendiz del SENA, entonces va a desestimular la contratación de los aprendices. Eso pasa es porque el señor Alirio Barrera nunca ha estudiado ni entiende la realidad del mundo. El contrato de aprendizaje lo causan en un 84% las medianas y las grandes empresas, no las pequeñas ni las micro. Y eso no lo estudia. Yo lo que le diría al señor Alirio Barrera, solo terminaría con esto. Disculpe, solamente terminaría con esto. Yo entiendo sus argumentos y podría compartir algunos de ellos. Lo que no entiendo es la agresión ayer al final de la sesión. No, pero es que eso es una situación secundaria. Nadie se vio herido, no hubo una masacre, no hubo el tipo de cosas. Lo que sí le daría preguntar el país es si congresistas que tienen antecedentes de señalamientos con grupos paramilitares, eso sí es que han asesinado, ¿ya? Si eso sí no es supremamente violento y agresivo para el pueblo colombiano. Usted también tiene, doctor Mondragón, señalamientos. Usted no lo han acusado. ¿Y cuáles señalamientos? ¿En qué masacre yo he estado? ¿O con qué grupos de guerrilla o de ejército de paramilitares he tenido vínculos? Dígame usted. De que perteneció a Primera Línea, ¿no? De que perteneció a Primera Línea, y la Primera Línea, ¿a quién asesinó? Bueno, asesinaron y degollaron aquí en Bogotá. A varios. Intentaron quemar vivos policías. La lista es larga, representante. Pero esa no es la discusión. La discusión es sobre lo que ocurrió ayer en el Congreso de la República, representante. Yo sí quisiera hacerle una pregunta muy puntual. ¿A usted le ofrecieron puños en el Congreso ayer? Espera un momento, antes de responder. Néstor Morales, Néstor Morales, tú acabas de plantear de lo de supuestamente la peligrosidad de Primera Línea, ya, pero los peligrosos fueron tus familiares Duque, ya, que llevaron a Zapatero, a Molano, a asesinar a los jóvenes, más de 86 jóvenes asesinados, según reportes de varias organizaciones de derechos humanos, y cientos de jóvenes sin los ojos. Si ustedes no quieren ver eso, Mondragón, es una cosa de ustedes. Si usted quiere hablar, eso es concreto. Si usted quiere hablar del gobierno que quiera, estoy de acuerdo con usted. Pero se molestó, usted me da la impresión de que, porque le dije que era Primera Línea y usted me dice que Primera Línea no mató a nadie. Y claro que Primera Línea mató a alguien. ¿A cuántos? ¿Se acuerda el degollado de Kennedy, por ejemplo, aquí en Bogotá? Bueno, yo lo que le estoy diciendo a ustedes... ¿Que decapitaron los muchachos de Primera Línea? Bueno, yo lo que le estoy planteando a ustedes es que ustedes tendrían que comprobar si la Primera Línea fue una organización armada que salió a denigrar, pero lo que ustedes no pueden esconder es que a través de la policía y de grupos paramilitares asesinaron no a uno, sino a 86. Y lo otro, lo que usted acaba de decir y lo que usted acaba de decir, y dígame si yo he tenido algún vínculo en algún tipo de asesinato de cualquier grupo. No, senador, doctor Mondragón. Entonces usted debería ofrecerme disculpas, porque yo no he sido parte. Usted debería ofrecerme disculpas, ¿sabe como quién? Como la policía. La policía le tuvo que ofrecerme disculpas, señor Néstor Morales. Y tienen toda la razón. Si usted no cometió bueno, y tengo la razón, entonces ofrézcame disculpas, yo se las acepto. Pero ¿por qué a usted le parece que Alirio Barrera, a quien yo no conozco, es malo porque tiene una acusación, y aquí hay una cantidad de congresistas, incluyéndolo, que también tienen acusaciones? Tener una acusación no lo vuelve a uno culpable, como efectivamente usted no es culpable. No son acusaciones, primero porque yo no tengo una acusación de participar de ningún grupo armado, de ninguno, pero otros congresistas que sí votaron en contra del pueblo están vinculados con denuncias de gente que ha participado de esos escenarios, y porque Duque, que tengo entendido que tiene algún vínculo familiar con usted, ese señor sí hizo uso de su cargo para mandar a ejército y policía con Zapatero y con Molano a vincular eso. Para que salgamos. Entonces deberíamos nosotros, usted tiene rabo de paja, Néstor Morales, usted tiene rabo de paja. Mire, yo no tengo rabo de paja, no señor, pero para que salgamos del tema, a estas alturas venir a decir, sí, mi esposa es la hermana del señor Duque. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Si usted tiene un problema con Duque, arregle usted el problema con Duque.
No, ¿sabe cuál es el problema, Néstor Morales? Yo no me meto, le sugiero, yo no me meto con su familia. Pues porque tiene rabo de paja, no se mete con Duque. No me meto con su familia. Porque salieron ustedes denunciados de que es la mamá, de que su mamá que hay uno que tiene más que perder. Acuerde las denuncias, ¿cómo va a no tener rabo de paja si decían que su mamá participaba por allá de pretensiones sobre el tema de la SAI? ¿Usted ya le respondió eso al país o no? ¿O solamente está pendiente de lo que hace Petro o lo que hacen los otros funcionarios? Mi mamá. Así que yo lo que yo pues venga, señor Mondragón, es que el país no lo sabe. Todo el mundo ha habido varias denuncias sobre supuesta injerencia allá. Yo no le estoy acusando, pero responden señor Mondragón, las denuncias que tienen, porque señor entonces Mondragón, es muy bonito ir hablando de primera línea cuando por allá sentadote en un escritorio se pretende dar aquí clases de moral que no las tienen. Los delitos de sangre no existen. Eso es como si nosotros le dijéramos, Néstor, permítame. No, le pido un favor, déjeme un segundo. La prima. Le pido un favor. Sí, defiéndalo. Le pido un favor, señor. Defiéndalo, claro. Sí, aquí hablan de mi prima, pero no se compara con la mamá de Néstor Morales, que supuestamente ha sido denunciada por estar muchos favorecimientos en la SAE. Eso no hay compara. Señor Mondragón, le voy a decir una cosa con todo el respeto. Mi mamá murió hace 10 años. Hace 10 años murió mi mamá. Para que vea, y se lo cuento a usted, se lo cuento a los oyentes, para que vea la bajeza de los ataques a los que ustedes son capaces de llegar. ¿Qué tiene que ver mi mamá, que murió en el año 2015, respondan a los que le han hecho todas esas denuncias, porque me parece que es supremamente grave que sectores en cúpulas de poder como medios de comunicación pretendan que le pueden hacer denuncias. ¿Sabe qué me parece también deprimente? ¿Qué denuncia hay contra mi mamá? Se hayan salido, por ejemplo, a denunciar como terroristas a jóvenes en Cali diciendo que mataban policías y era falso porque les tuvo que retratarse a los policías y lo hicieron encarcelar más de un año. Pero esos jóvenes, como no tienen hijos en medios de comunicación, como no son hijos de sectores gremiales, como no son hijos de políticos, entonces los terminaron metiendo allá y se terminan silenciando medios de comunicación como ustedes frente a esto. Así que no me pida que no me indigne por esa situación. Me está revolviendo muchas cosas. No le voy a pedir unas disculpas. No le voy a pedir unas disculpas a usted sobre mi santa madre, a quien tengo enterrada desde hace 10 años, porque me parece que es de tal tamaño la canallada que usted acaba de cometer que no vale la pena detenernos ahí. Le estaba preguntando, y cierro con esta pregunta, ya que usted me dijo sobre Alirio Uribe, y si le parece volvemos a la pelea de ayer. Alirio Barrera. Bueno, yo en cambio sí voy a tener un acto no de cortesía, sino de lealtad. Si yo tengo que retratarme de algo sobre lo de su situación de su mamá, porque yo no he hecho ninguna acusación contra su mamá, dicho denuncias que ha tenido, pero ojalá usted tenga la misma lealtad para retratarse y ofrecerme disculpas de quererme vincular con grupos disque criminales a los cuales yo nunca he tenido ningún tipo de relación. Y es más, les tocó a la policía retratarse por señalamientos infundados en ese preciso momento. Ojalá usted tenga la lealtad de retratarse. Perfecto, me retractaré si usted me contesta esta pregunta. ¿Usted era integrante de Primera Línea? No, yo no era integrante de Primera Línea porque no voy a usurpar, pero sí defendía la acción que estaban teniendo los jóvenes porque era una acción civilista que después fueron a ser agredidos y masacrados por las fuerzas del Estado. Una acción civilista que terminó con el asesinato para su memoria representante del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez, que duró días desaparecidos y después concluyeron que fueron los angelitos de Primera Línea en Cali a los que usted defiende. No, pero es que usted no puede hablar de Primera Línea como si fuera una organización, porque usted tendría entonces que configurarle la demostración de que era un grupo organizado frente al tema. Pero lo que ustedes quieren ocultar al país es que quieren ocultar que Duque, que sí era el comandante de las fuerzas militares, mandó a reprimir al pueblo colombiano y hubo decenas de muertos. Así que pareciera político, que ustedes solamente ven por un solo ojo. Pero cuando ustedes quisieron llevar al pueblo colombiano a la trampa de la violencia, e infortunadamente hubo unos jóvenes que cayeron en esa trampa, pero lo que estamos diciendo acá en este escenario concreto es que yo no voy a usurpar. Me parece perfectamente dicho lo que usted acaba de decir. Mire, yo no voy a usurpar. Que cayeron desafortunadamente en la trampa de la violencia, punto, estamos de acuerdo. Pero dígalo completo, diga en la trampa de la violencia que les creó el Estado a través de Duque y las fuerzas militares y de policía, que mandaron a policías y militares a entrampar a los jóvenes, a
a tratarlos con violencia en lugar de escucharlos. Yo creo que eso es lo principal. Recuerden las camionetas blancas. Ustedes no quieren recordar las camionetas blancas y la gente de bien que terminaba sinceremos el debate si es que hay condenas en contra de la primera línea por nexos con las FARC y con el ELN. ¿Eso no es cierto? Y dígame cuál es una condena de primera línea. Dígame una sentencia de primera línea como organización ya sobre vínculos de la FARC y del ELN. ¿Ya? Pero también les digo una cosa, pues el Congreso de la República está lleno de paramilitares también y personas que han tenido con vínculos de paramilitares. Es que el país está en un conflicto armado hace mucho tiempo donde hay guerrilleros, hay paramilitares y hay sectores descompuestos de la fuerza pública. O usted apenas lo están descubriendo, de tal manera que no se aterre que jóvenes que caigan entre la trampa de violencia la caigan por la vía de la delincuencia general, de grupos paramilitares, de grupos guerrilleros, y también no se aterren que hayan congresistas con vínculos y trayectoria cercanos a grupos armados y en paramilitares que tienen asiento en el Congreso. Así que pareciera que ustedes están como descubriendo que es una realidad en Colombia y que precisamente es la que necesitamos superar, que no siga actores armados teniendo poder político y económico, y para eso necesitamos recuperar el país y volverlos en un escenario de convivencia, y la convivencia tiene que ser sobre la base de la justicia social. No puede ser que el Congreso de la República esté esperando paz, negándole los derechos más básicos de salud, de educación, de pensiones al pueblo colombiano. Es casi una paradoja, casi poético esto, terminar esta entrevista hablando de convivencia. Señor parlamentario Alfredo Mondragón, le agradezco estos minutos, le deseo un feliz día. A usted también, muchas gracias por el tiempo, muy amable. 8:26. Estás escuchando Blue Radio. Israel está bombardeando extensas áreas de Gaza por segundo día consecutivo. Dicen estar atacando objetivos de Hamás y de la yihad islámica, tanto en tierra como en el mar. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice que los ataques son solo el comienzo y que Israel ha reanudado los combates con todas sus fuerzas. A esta hora, miles de personas huyen de sus hogares y refugios luego que Israel emitiera nuevas órdenes de desplazamiento forzado. Mientras el gobierno nacional estaba en modo activismo, la justicia daba pasos en la dirección de vincular a otro exministro en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Les hablo de Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, mencionado ahora por primera vez y directamente por la Fiscalía como el funcionario que dio la orden, las instrucciones para que se direccionaran los contratos destinados a mitigar el impacto de las lluvias en el norte del país. La Fiscalía tiene documentada una reunión que ocurrió el 4 de diciembre del 2023, aparentemente entre Olmedo López y Velasco. Felipe, rompo lápices aquí calmadamente y seguimos adelante. Sí, no, a ver, Néstor, yo no le quiero echar leña a la hoguera porque no tiene ningún sentido. No más, Felipe. Pero esto, no, evidentemente, pero esta entrevista que acabamos de oír, Néstor, muestra el talante del representante Mondragón. Ese es el talante, no le voy a echar leña, usted sabe a qué me hubiera querido referir. Pero ese es el talante, y así salen, y así engañan a los muchachos, y así se refieren a las fuerzas militares, y así se refieren a la policía. Y lamento mucho, Felipe, tener que someter a los oyentes a que esto termina siendo por enésima vez, interminablemente, la repetidera, un tema que yo creí ya superado. Digamos, han pasado 3 años desde que terminó el gobierno Duque. Son las 8 de la mañana. Pero Néstor, ayer, por ejemplo, vea usted lo curioso. Hoy el diario La Nación de Neiva, hoy, en primera página trae la condena contra 8 integrantes de la primera línea. De la que ayer dice una que era una juez de la República criminal condenó Felipe, por intento de homicidio y concierto para delinquir. Felipe, simplemente pero es que ese es el nivel de debate. Volví a le decía lo mismo. Es que este debate, Felipe, es viejo y me parece que es un acto de manipulación. No meterse con mi mamá, no meterse Néstor, conmigo, Felipe. Es un acto de manipulación traer lo que pasó hace 4 años en lo que llamaron estallido social, pero entiendo que esto quiere decir va a seguir siendo la bandera. Voy a omitir lo de primera línea y que 350 miembros de primera línea están presos hoy en día por terrorismo, 35 asesinatos,
restricción de bienes públicos y privados. El país tiene el recuerdo. Ahora, Felipe, si hubo excesos de la policía, y estoy convencido de que también los hubo, esos señores... Pues están condenados, esos señores Néstor. También tienen que pagar, punto. No, es que ya están muchos miembros de la policía están ya condenados, como están condenados de la primera línea. Pero ve lo que yo le decía temprano, es que este nivel de debate, ¿no? Pues es básicamente, eso es lo que ven desde arriba, Néstor. Entonces, pues caer en este nivel de debate, a mí me parece que no, es decir, independientemente de las alusiones personales a su familia, a su mamá, etcétera, pues no hay que caer en esto. Yo creo que nosotros estamos en la obligación de no dejarnos Felipe, provocar por este tipo de perversidades o de lo que usted quiera. Escuchar argumentos, intento que haya debates civilizados, es lo que me parece que es más conveniente cuando hay momentos de calentura como el que desafortunadamente... Sí, no, celebro además yo le confieso, celebro su sangre fría y su talante democrático, Néstor. Felipe, no, cuando pasan cosas como esta, la procesión, créame que va por dentro. No, yo lo tengo claro, Néstor. Pero bueno, yo creo que esto, volvemos, no somos nosotros, los oyentes, los millones de oyentes que tenemos, llegarán a su propia conclusión sobre lo que acaba de decir el representante Mondragón. Yo espero que la gente que nos escucha entienda que hay una manera civilizada de tramitar las diferencias. Usted piensa A, yo pienso B, discrepamos. Claro, y al final pero con respeto, discutimos. Néstor, con respeto, sí, con respeto. Y con verdad. Se comienzan a volar las cercas. 8:31 a.m. Senador Alirio Barrera, buenos días. Buenos días, Néstor, un saludo especial para usted y para toda la audiencia. El senador Alirio Barrera, me perdona la presentación, es el señor del sombrero que fue gobernador de Casanare, que estaba ayer, que ayudó a tumbar la reforma laboral, y es cuando viene el problema con este señor Mondragón. ¿Cuál es su versión, doctor Barrera? ¿Qué fue lo que pasó? Pues yo creo que ustedes lo escucharon. El error mío fue haber estado tranquilo, haber sido decente, haber sido prudente, haber hecho uso de lo que la Constitución y la ley nos permite, la ley quinta, donde se tramitan diferentes proyectos en la Comisión Séptima, y pues es potestativo de los senadores aprobar o hundir. Muchos han pasado, muchísimos han pasado, pero esta vez que de pronto negamos o aprobamos la ponencia de archivo de la reforma laboral, pues ustedes lo vieron ayer, empezaron a gritarnos, a faltar el respeto, sobre todo a las mujeres de esta comisión y a todo el que iba pasando. Y lo que él alega es que yo iba exageradamente tranquilo, o sea, menos mal, eso sirve para cualquier otra cosa más adelante. Que no le gustó mi mirada, es lo que él dice, que mirada de matón. Bueno, pues nunca he tenido ni siquiera una denuncia por nada que se le parezca a un asesinato o paramilitarismo, ninguna cosa de esas jamás la he tenido. Pero sin embargo actuamos con prudencia y con respeto, y lo único que le dije, venga, o sea, respete que está en una comisión de Senado, él es un representante a la Cámara que muy decentemente se le dio entrada a la Comisión Séptima de Senado, y pues lo que hicieron fue generar un escándalo, generar algo pues que el país lo vio como bochornoso. Ustedes vieron el grupo de los 8 congresistas que de pronto apoyaron el archivo de esta reforma, fueron prudentes, decentes, respetuosos. La mesa directiva le dio participación a todos los senadores ponentes y no ponentes. Yo no era ponente de ese archivo, yo simplemente ayudé y voté. Porque yo tengo libre albedrío como senador de la República, el mismo derecho que tienen cualquiera. Entonces lo berraco acá es que si no se aprueba todo lo que viene del gobierno, entonces somos criminales, somos asesinos, somos paramilitares, somos masacradores, somos no sé qué. Entonces eso, pues yo creo que eso tiene que terminar, o sea, tiene que haber un ámbito de respeto entre congresistas, y más cuando se está debatiendo algo tan importante que a luz del país se vio que actuamos dentro del derecho, dentro de la Constitución o la ley, una mesa directiva que le dio participación a todos, aún a senadores y representantes que nada tenían que ver con la Comisión Séptima. Entonces
todas estas cosas pues nos llevan a pensar de que hoy lo que se quiere es centralizar poder, que no se respeta la división de poderes, donde el Congreso es autónomo de tomar decisiones también, el congresista es autónomo de votar positivo o negativo, y no por esto se tiene que increpar de esta manera, y de pronto, como ustedes han visto, tanto mensaje de amenaza y de otras cosas, y culpándonos de cosas que nosotros no tenemos ni siquiera idea. Sí, senador Barrera, antes de que ocurriera lo que pasó, que es ese enfrentamiento con el representante Mondragón, ¿pasó algo? ¿Usted le había dicho algo a él o alguien del Centro Democrático? Que se lo pregunté al representante, pero no me lo respondió, se lo preguntó a usted. Nada. ¿Le ofreció puños al representante del Pacto Histórico? No, para nada. Para nada. Venía saliendo en el senador Honorio, se le fue atrás gritándolo, insultándolo a las señoras también, a todo el que pasaba, le iba gritando. Él dijo clarito que lo que le molestó de mí fue mi serenidad y mi tranquilidad con la que iba saliendo. O sea que ahí mismo dice, y jamás le falté, yo lo respeto, y aún todavía con lo que sucedió, pues mi respeto, porque es un congresista del país y merece respeto igual a cualquier otro congresista, pero sí, jamás, nunca le falté el respeto, ni le dije nada, simplemente venía saliendo, y pues obviamente un plano que también le da rabia, y que esto sin embargo mantuve la prudencia, como de pronto a veces digo, antes de ser senador de la República, soy un varón, y pues a un hombre no le gusta tampoco que le falten el respeto de esa manera. Gracias a Dios no pasó a mayores, y pues hombre, ahí paró todo, y pues la idea es continuar con el proceso y seguir trabajando en beneficio del país. Precisamente le iba a preguntar, senador Barrera, ¿cómo hizo para controlarse? Porque algunos otros hubiéramos posiblemente reaccionado totalmente diferente. Pues, créame que no es fácil, y más viniendo uno de un territorio y de una forma de vida donde uno pues en ciertos temas uno es acalorado y muchas cosas, pero de verdad que quise respetar el recinto del Congreso, respetar la dignidad que el pueblo colombiano me dio como congresista, y pues yo creo que hay otros escenarios para cualquier reclamo, para cualquier cosa, y no de esa manera. También sabíamos que nos iban a provocar para tratar de dañar lo que se había hecho, nos iban a provocar por cualquier lado, pero lo que le digo, no nos lo inventamos, el país lo vio, y pues simplemente llamamos a la cordura, a la prudencia, y siempre nuestra postura fue, como el grupo de los 8 congresistas, fue de respeto, de prudencia y de legalidad ante el proceso que estábamos llevando. No es fácil, créame, Néstor, no es fácil, de esa manera que ese representante pues nos maltrató ese día, pues con tener uno la cordura, pero bueno, gracias a Dios se pudo, pero pudo haber pasado cualquier cosa y de pronto haber sido un poco más grande el problema. Ahí paró, y bueno, esperemos que ahí pare, y seguimos nosotros legislando como creemos que para lo que el pueblo nos eligió. Senador, precisamente sobre ese tema, ¿usted cree que le estaban tendiendo una trampa? Vimos varias cámaras grabándolo alrededor, ese encaramiento que le hizo el representante Mondragón, esa agresión. ¿Se trató de una estrategia? Pues pareciera que sí, ¿no? Pareciera que lo que quisieran era buscar de qué manera nos salíamos de casillas y de pronto, como le digo, dañábamos el procedimiento. Todo indica que eso sucede. Usted sabe que tanto del presidente de la República sacó o retuiteó más bien un post donde salíamos con uniformes de presos. Luego pues prácticamente me trató de bestia en su publicación, pero yo creo que el país está cansado de tanta polarización, y lo que aquí se quieren son ideas que verdaderamente saquen adelante este país. Entonces si era una estrategia para pronto provocarnos o generar un escándalo mayor o generar de pronto un tumulto adentro del Congreso, lo que se decía, que como sucedió de pronto hace 8 días cuando nosotros radicamos la ponencia, donde más de 300 personas prácticamente casi que nos cerraron el paso para la comisión con arengas, maltratándonos de una manera y de otra. Parece que lo que se quería ahorita era algo parecido, y pues no pudieron, porque el presidente del Senado tomó la decisión de limitar el acceso, y la fuerza pública nos estuvo respaldando también, y pues logramos llevar esta sesión
con total normalidad, hasta lo último que se salió de control el tema, pero ya cuando se había prácticamente se estaba cerrando. Sí. Entonces, si era una estrategia, pues no funcionó porque no caímos en eso, sí. Sin decir de que de pronto mostráramos cobardía, porque tampoco somos cobardes, pero enfrentamos el tema con altura, con dignidad, con respeto, pero sin mostrar miedo tampoco, porque no se puede. Usted sabe que ellos trabajan con el miedo del pueblo, ellos trabajan con el miedo de las personas, para ponerlos a hacer cosas y para de pronto para que la gente tampoco se pueda defender. Senador, una pregunta final. Pasaporte, como el presidente Petro se metió en esta pelea y como habla de que a Pasaporte lo mató la bestialidad que lo iba montando, es decir, usted, sí. ¿De qué murió Pasaporte? Pues hombre, todavía es una incógnita que hay. Se dice que porque en esos días pues fueron más animales que murieron sorpresivamente en la finca. No puedo dar un dictamen así como muy certero, porque la investigación, todavía hay algo que se está investigando. Entonces, pero pues no se sabe todavía si fue por envenenamiento o fue un tema natural, aunque para ser natural es demasiado extraño, porque un cólico o algo muestra signos desde temprano, dura varias horas. ¿Está descartado que era tanta bestialidad encima? Pero, no, es que el caballo, eso después de que lo entré al Congreso fue como mes y medio. Me alegra que se ría y que lo tome con un poquito de humor, pues, porque... Fue casi mes y medio. De hecho, yo después estuve en el Mundial de Coleo en mi caballo y fue eso casi 2 meses después de que lo entré al Congreso. El caballo estaba supremamente bien y era mi orgullo, era mi amigo, mi animalito, yo lo quería mucho, pero bueno, ya sucedieron las cosas y aquí hay que echar espalante y no mirar hacia atrás, sino hacia el futuro. El caballo sintió tanta bestialidad encima que prefirió morirse, fue lo que escribió el presidente Petro. Yo también me río aquí un poquito. Senador Barrera, gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, Dios los bendiga. Muy bien, son las 8 de la mañana, 41 minutos, Felipe. De todo este episodio, sí, de la pelea de ayer, a mí lo que me sorprende es la versión un día después de que diga esa frase de la macabra serenidad. ¿Qué quiere decir? Es que a eso le iba a decir. Sigo sin entender, Felipe, ¿qué quiere decir la macabra serenidad? No, esos son casi que 2 términos que se oponen, pero yo le iba a decir que yo no solo estoy viendo aquí la macabra pasividad y tal, lo que estoy viendo es un señor sensato, con clase, con altura, con finura, en fin, ¿no? De macabra serenidad, no, pues, es decir, Néstor, no es un término que yo logre entender después de oír la entrevista del senador. Es, ¿no? Un buen ejemplo, Felipe. La pelea solamente es importante porque es un buen ejemplo del nivel político en el que estamos y resume perfectamente todo lo que está pasando. A un lado la discusión de la reforma laboral, al otro lado la calentura política, en la mitad la consulta popular a la que convoca el presidente Petro y, por supuesto, las muchas caricaturas que terminan derivándose de este episodio. Como lo he dejado claro en esta mesa, yo estoy a favor de la reforma laboral y estoy totalmente en contra con la decisión del senador Alirio Barrera. Pero realmente en esta degradación de la política, en esta degradación del debate, donde se personaliza y además con la calumnia, con la mentira, pues sale airoso, debo decirlo, en el contraste entre la gaminería y populista criminal de uno que defiende una causa justa y el otro que guarda la serenidad, ¿cómo lo llama? La serenidad... macabra, que guarda la serenidad macabra pero no se torna personal. Pues yo creo que sale mejor librado aquellos que con humor y con buena energía entienden que se puede ser distinto, se puede pensar distinto, defender causas distintos sin tener que ser un miserable y un criminal. Es que mentir de manera tan infame, enlodar la reputación de la gente de manera tan infame no debería ser tolerado en ningún entorno. Entonces, realmente ese contraste entre estos dos congresistas, el uno que defiende una causa justa, pero lo hace con populismo criminal y mentiroso, y el otro que defiende una causa injusta, que
quitarle derechos a los trabajadores, pero guarda la serenidad, la verdad, me parece trágico. Lo dramático de esto, Felipe, es que usted dice, el señor que defiende que le paguen a los trabajadores las horas extras que corresponden y que paguen dominicales y festivos. Tiene razón, deberían dedicarse a tramitar con argumentos y convencer al otro de que eso es lo conveniente. Yo estoy convencido. En este tema me parece que es justo que los trabajadores, Felipe, después de las 6 de la tarde, ganen horas extras, que les paguen con recargo de 100% el dominical y festivo. Pero esto es a los coñazos todos, desafortunadamente, en el debate al que hemos llegado. Néstor, en estos días de tantas figuras bíblicas, hay una frase que creo que define muy bien estas dos entrevistas que acabamos de hacer, y es: de las virtudes del corazón habla la boca, dice la Biblia. Y yo creo que por cada una de las bocas que acabamos de escuchar, la del representante Mondragón y la del senador Uribe, se sabe la calidad humana de cada uno de ellos. Y creo que más allá de defender una ley o unas posturas o unos argumentos, aquí lo que acabamos de escuchar es una confrontación de seres humanos de muy distinto talante. Pero ese señor Mondragón siempre es así, Néstor. Mire, no solo hoy, no solo ayer, cuando interviene en debates de la reforma a la salud es igual, cuando ha tenido otros incidentes con otras personas en el Congreso o en la vida pública es exactamente igual. Y esto yo no lo digo por simpatía política o no, porque yo no milito en ninguna organización, y cosas similares, críticas similares he hecho, por ejemplo, cuando ese señor Polo insultó al presidente Petro. Es lamentable que tengamos que tener ese tipo de personas en el Congreso de Colombia, pero no, realmente me equivoco, no las tenemos que tener. Ojalá ya no repitan en el Congreso de Colombia en la próxima ocasión, Néstor. Sí, pero eso es, bueno, no, él tiene un mandato además institucional porque ganó unas elecciones y es un representante perfectamente legítimo. 8:46. Sí, pero no está preparado para el debate democrático, Néstor. Es que a mí realmente lo que me llamó mucho la atención de la entrevista con el representante es que realmente no está dispuesto al debate democrático. A él le parece que hay unas ideas que son las correctas y otras le parece que son pues una afrenta contra la opinión, contra los ciudadanos, en este caso contra los trabajadores. Yo he dicho aquí múltiples veces que yo estoy de acuerdo con una buena parte de lo que se está promoviendo en la reforma laboral, y me parece que debería haberse aprobado. Sin embargo, pues respeto que otras personas crean que eso produce unos efectos negativos en la empresa y que en las empresas, y que lo que puede generar es más desempleo y más informalidad. Respeto esas opiniones, y justamente para resolver esas diferencias es que hay unos procedimientos en la democracia. Uno de los cuales es llevar eso al Congreso de la República, discutirlo y votar. Y resulta que en este caso lo discutieron y votaron, y ganó una idea que es contraria a la mía, pero yo no tengo por qué insultar a las personas que estaban defendiendo las ideas contrarias a la mía. Ellos tienen una evaluación, una valoración de la situación que es distinta a la mía. Pero realmente a mí me pareció que el representante Mondragón lo que no está es listo para la deliberación democrática, y por lo tanto no está preparado para ser congresista. Él está preparado, perdóneme la expresión coloquial, para el tropel, para precisamente hacer lo que hizo en contra del senador Barrera, pero no para la deliberación. Es que llegaron así, Néstor, pero el problema no es Mondragón. Llegaron montados, si me permite la expresión, ya que estamos hablando de jinetes y de caballos, llegaron montados sobre el caballito de la primera línea. Y eso es lo que pasa cuando usted llega montado en el odio. ¿Qué pasa? Pues que terminan sucediendo cosas de estas. 8:48 minutos. El problema no es Mondragón. El problema no es Mondragón. A mí me da pena. El problema es Petro. Mondragón es una criatura de Petro. Eso es lo que Petro quiere formar. Ese tipo de personas así. A mí me da pesar de Alfredo, que de verdad lo conocí hace unos 10 años o algunos años siendo un dirigente importante del movimiento sindical, y terminar como está. Yo creo que él ni siquiera es consciente de que es una criatura de todo eso. Dígame, ¿qué diferencia hay entre lo que Mondragón dijo aquí y lo que dijo Petro ayer en la tarima? Digan, pero es que es la misma cosa, es de la misma factura, es del mismo autor.
lo que dijo contra los alcaldes, lo que dijo contra los senadores, lo que dijo contra los que tenemos opiniones contrarias a él, lo que ha dicho durante 12 años. Pues hombre, al fin y al cabo, Mondragón es una criatura de Petro. A mí me da pesar de Alfredo Mondragón, que habiéndolo yo conocido hace 10 años como un dirigente social importante, con argumentación, haya llegado a este nivel simple y llanamente porque el petrismo, esto es lo que ha creado en Colombia. Y a mí me da pesar de la izquierda colombiana o de la llamada izquierda. Esto no puede representar a la izquierda. Esto no es la izquierda. Permítame, Néstor, decirle a los oyentes que no se lleven la mala impresión de que la izquierda, que se ha caracterizado por ser una fracción como Carlos Gaviria, unas personas ponderadas, documentadas, ilustradas, que estudian, hayan terminado en un señor en que no distingue entre John Calzones, el de Yopal, y John Calzones, el de Pereira, que hace esa serie de increpaciones tan absolutamente fuera de fondo y sin ningún sentido. Yo creo que lo que acabamos de oír es vergonzoso para quienes se reclamen de izquierda detrás del petrismo. Muy bien. De todo esto yo trato de aprender un aprendizaje para uno poder acusar a alguien. Tiene que conocer la verdad, tiene que estar informado. Uno no puede escuchar calumnias y repetirlas como si fueran verdad, porque eso lo hace a uno calumniador. Activamos la eliminatoria al Mundial este jueves. La invitación para que ustedes disfruten de las imágenes del juego Colombia-Brasil. Brasil-Colombia desde Brasilia, 7:45 de la noche, a través de nuestro canal de YouTube con el equipo deportivo de Blue. Viene la eliminatoria, viene Colombia, se viene en Blue. Menos de 2 meses duró el ministro de Hacienda Diego Guevara, un hombre serio que anoche salió del gobierno por diferencias de fondo con el presidente Gustavo Petro, a quien cada vez le gusta menos que le digan que no. Guevara es un economista de la Universidad Nacional que había reemplazado en calidad de encargado al Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, hasta comienzos de diciembre. Ahí quedó encargado, el presidente Petro lo posesionó a finales de enero. Y la semana pasada, aquí en Mañanas Blue, anunció que era inevitable un recorte en el presupuesto general de la Nación, que no le gustó al presidente Petro. Tuvieron una diferencia, notifica anoche el ministro de Hacienda que después de una conversación personal y amable se va del gobierno. Por supuesto, diferencias de fondo. Un ministro de Hacienda de 2 meses no es usual, así que vamos para el cuarto ministro de Hacienda, después de José Antonio Campo, después de Ricardo Bonilla, después de Diego Guevara, que era joven serio economista de la Universidad Nacional. El mismo Guevara, repito, lo confirma anoche, después de una conversación en la Casa de Nariño, una renuncia presentada anoche, aceptada de inmediato en la Casa de Nariño. Ya estuvo el que será su reemplazo, el cuarto ministro de Hacienda, se llama Germán Ávila, que hoy es presidente del Grupo Bicentenario, que trabajó con el presidente Petro cuando era alcalde de Bogotá y que también es economista de la Universidad Nacional, también como el presidente Petro perteneció al M19. La felicidad depende de las relaciones humanas. Dime si tienes buenas relaciones con los demás y yo te voy a decir si vives en felicidad. Por eso hay que estar muy atentos a la manera como abordamos, cómo nos relacionamos con los otros. Ten claro que no todas las relaciones son perfectas, que no todas las relaciones fluyen, que no todas las relaciones tienen la mejor comunicación. Tristemente, hay seres humanos que nos generan cierta aversión por su temperamento, por sus intereses, por sus formas, por sus maneras de hablar, de ser. Pero tenemos que relacionarnos con ellas porque están en nuestro trabajo, porque están en nuestra familia, porque están cerca de nosotros. ¿Qué hacer? Lo primero es aceptar que es normal, que es sano que haya una cierta tensión. Lo segundo, saber poner límites. No dejar que esa persona nos avasalle, no dejar que esa persona nos invada. Lo tercero, ser amables, ser cordiales, tratarlos con las mejores palabras, con claridad y siempre buscando lo mejor. Oye, ponle atención a tus relaciones, que de ahí hay una fuente de felicidad. Tú sabes. El DANE intenta defender
el rigor, la seriedad y su independencia en el manejo de las estadísticas después de la imprudencia del presidente Gustavo Petro, que se le adelantó al DANE y reveló el dato oficial de crecimiento económico para enero. En TQ nos mueve el compromiso con la salud y el bienestar de los colombianos. TQ, totalmente confiable, presenta Vamos a generar confianza. 8 de la mañana, 54 minutos. El proyecto de transmisión eléctrica Beta Alfa en La Guajira está recibiendo la licencia ambiental otorgada por la ANLA. Este es un proyecto clave para la transición energética liderado por Eolos Energía SAS. Y es clave porque contribuirá significativamente con la evacuación de energía renovable desde el norte del país hacia el sistema eléctrico nacional. Esto permitirá conectar proyectos de generación renovable en La Guajira, proyectos eólicos, para que esa energía llegue al resto del país. Se trata de la línea eléctrica de conexión Parques Eólicos Beta y Alfa a la subestación Cuestecitas, que prevé la construcción y operación de una línea de transmisión eléctrica de 80,45 kilómetros. Luz verde entonces a la licencia ambiental del proyecto Línea de Transmisión Eléctrica para los Parques Eólicos en La Guajira, Alfa y Beta, que cruza los municipios de Uribia, Maicao y Albania. En TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas. Cuidando la vida, aportamos al futuro de todo un país. TQ, totalmente confiable. 8.55 y brilla el oro por encima de los $3.000 la onza y brilla también la billetera para los grandes productores de América Latina, Colombia entre ellos, con 60 toneladas de oro producidas en 2024 y antecedida por Brasil con 70 toneladas, Perú con 100 y México con 130 toneladas de oro en el último año y catapultándose como el mayor productor de toda Latinoamérica, en tanto que en materia de reservas el liderato se lo lleva Perú con 2.500 toneladas, seguido de Brasil con 2.400 y Colombia en un tercer lugar con 700 toneladas de reservas, oro que representa el 7% de las exportaciones totales del país, 19% de las exportaciones mineras y una participación cercana al 2.4% del PIB en actividades de minería. Estás escuchando Blue Radio. La diálisis está cubierta y hace rato se pagó. ¿Qué hicieron con la plata? No trafiquen más con la muerte. Eso escribió el presidente Petro en su único canal de comunicación con el país, en su cuenta en X. Fue la respuesta para 10.652 pacientes de diálisis que están afiliados a Nueva EPS, pacientes a los que el sistema amenaza con dejar sin su tratamiento. A diferencia de esos pacientes que están en una droguería, que luego tienen que ir a otra buscando una medicina por muchas farmacias del país, los pacientes de diálisis no están haciendo filas ni están protestando por una razón simple, es que la diálisis es un tratamiento vital. Al paciente que no le hagan el procedimiento se puede morir. Por eso no da espera y es justamente por eso que los enfermos o trasplantados de un riñón que están en manos de Nueva EPS tienen las alarmas encendidas. 8:57 minutos. Se está agravando el problema de la escasez de gasolina, de gas y de alimentos en Pasto y en todo Nariño, producto del derrumbe en la vía panamericana. Señor alcalde de Pasto, alcalde Nicolás Toro, bienvenido a Blue Radio. Alcalde, buenos días. Muy buenos días a usted, muy buenos días a la audiencia. Sí, es bastante delicada la situación en el municipio de Pasto. ¿Qué tan grave está la cosa esta mañana, alcalde? Apenas hasta hoy nos definirán los ingenieros de Invías si la carretera panamericana se apertura o tiene daños en la banca y esta quedará cerrada, nos dicen siquiera por un mes. Eso nos el derrumbe que lo estamos viendo, quienes están conectados en este momento con el canal de YouTube lo pueden apreciar. El derrumbe es grave y grande. Alcalde, ¿a qué distancia de Pasto fue el derrumbe? El derrumbe está a 45 kilómetros en un municipio que se llama Chachagüí, muy cerca del municipio de Pasto. El problema de ese sector es que está lloviendo mucho y fue tan grande el derrumbe que todo indica que afectó la banca. Entonces esperamos que los técnicos hoy evalúen y nos digan si hoy se apertura la vía. Ojalá Dios quiera así, o la vía quedará afectada, alcalde, durante mucho más tiempo. ¿Y Pasto depende de solo esta vía? Tenemos esta vía como principal y una vía alterna
pero que no está en buen estado. Por eso los alcaldes de la vía alterna reclaman, tenían bloqueada la vía hasta el día de ayer, diciendo que no iban a dejar pasar vehículos por esa vía alterna porque la estaban dañando mucho más. Es que el tráfico entre el norte y Pasto es demasiado grande, pasan 500, 1000 camiones diarios, y eso ellos dicen que su vía quedaría totalmente dañada, y ayer se logró un acuerdo de que Invías se compromete a ayudar la vía alterna a hacer mantenimiento en la vía alterna, al menos en las noches y los domingos, y bajo ese compromiso los alcaldes han permitido el paso de camiones. Alcalde, ¿y qué medidas ha adoptado usted y bueno, todas las autoridades, por ejemplo, con el tema de los combustibles para mantener un mínimo de suministro de combustibles? Nosotros tenemos ya una escasez muy fuerte de combustibles. Hasta anoche teníamos apenas 100,000 galones, que eso es para mediodía. Aspiramos que el día el día de ayer, en la noche, pudieron pasar varios camiones antes de que se agrave el derrumbe. Con esto poder sostenernos unos 2 días siquiera. Gas alcanzó a pasar, esta madrugada se volvió a dar el servicio de gas domiciliario porque estaba cerrado el gas domiciliario a cerca de 57,000 viviendas en Pasto, y esperamos pues que el Ministerio de Minas agilice los permisos para que la gasolina venga por Tumaco. Es que no es posible que después de 6 días el Ministerio de Minas siga dándole vueltas a los permisos y para que los buques puedan cargar en Buenaventura y traer gasolina y gas por los lados de Tumaco. Esto en cuanto a combustibles, alcalde, y en alimentos, ¿cómo está el tema? Sí, en alimentos hasta el día de ayer seguíamos al 50% la comercialización de alimentos en las plazas de mercado. Ya lo decía, son cientos de camiones que diariamente traen alimentos de la parte norte de clima caliente, del Valle, del Cauca, y no han podido ingresar. Hoy aspiramos de que anoche los camiones que pasaron pudieran normalizar en algo la situación de los mercados en Pasto. Cientos de camiones que ahora y el día de hoy van a tener que tomar esa vía alterna que dice usted no está en muy buen estado. ¿Cuántas horas más de trayecto implica coger esa ruta, alcalde? Es que los trancones son tan fuertes y el estado de la vía no es tan bueno, que la ruta que la hacen en 4 horas por la vía panamericana, por allá se están demorando entre 1 y 2 días. Alcalde, usted hablaba del ministro de Minas. ¿Han recibido alguna comunicación de parte del gobierno nacional? ¿Algún contacto? Sí, nosotros conjuntamente con el señor gobernador, con los señores empresarios de la gasolina, estamos convocando que agilicen la tramitología, pero realmente es muy lenta. Pero nadie les ha respondido. Sí responde, pero dicen que sencillamente el cambio de gobierno, que el cambio de viceministros, que el cambio de funcionarios, que en Ecopetrol le dan tantas vueltas. Perdón, el cambio de ministros, el cambio de funcionarios dentro del gobierno.